Matehuala, un territorio marcado con la Z. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya situación que se vivió en las últimas horas, que tuvo su origen el día de ayer y que involucra a la narcopolítica, a los narcoempresarios, a la narcoeconomía y a los grupos paramilitares que operan precisamente bajo sus órdenes. A ver, ¿cómo comienza esta historia? De repente se da la alerta de que dos camionetas en donde viajaba un grupo de ciudadanos guanajuatenses habían sido secuestradas por el crimen organizado. El gobierno de Diego Sinué de inmediato le pide al gobierno de San Luis Potosí que coadyuven para encontrarlos lo más rápido posible. Pasan las horas y de repente se encuentra a un grupo de 16 personas. La administración de San Luis festeja y dice, los ubicamos, los encontramos sanos y salvos. 16 personas que estaban deambulando por toda esta zona. Sin embargo, cuando los interrogan, dicen, no, nosotros no venimos de Guanajuato, nosotros venimos del Estado de México, pero también fuimos víctimas del crimen organizado, quien nos detuvo, nos bajó de nuestros transportes y nos arrebató todas nuestras pertenencias y nos dejaron ir. El gobierno de Guanajuato entonces despliega helicópteros precisamente para sobrevolar la zona y encontrar a estas dos unidades de transporte que supuestamente habían salido de Guanajuato para dirigirse a Saltillo, Coahuila. Aquí es donde el tema comienza a oscurecerse y deja de ser solo una acción por parte de un cártel de la droga que rige los destinos en esa región, que decidió secuestrar personas para robarles o para extorsionarlos. ¿A qué me refiero? A que se descubre que estas personas no eran vacacionistas, no eran de Guanajuato, que provenían de Centroamérica y que se dirigían al norte de nuestro país para trasladarse hacia los Estados Unidos de Norteamérica. No minimizo, por supuesto, y quiero ser bien pensado, que el gobierno de Guanajuato reaccionó de esa manera porque supo que entre estos grupos a lo mejor había algún ciudadano guanajuatense. Sin embargo, si soy mal pensado, no puedo dejar de lado que tanto Diego Sinue como Carlos Amarripa, el fiscal de Guanajuato, están involucrados con grupos del narcotráfico que los han protegido, que han controlado completamente la entidad, pero sobre todo están relacionados con grupos de la economía criminal, que tienen un negocio en el tráfico de personas y en la explotación laboral de personas del otro lado de la frontera, porque así ha sucedido en Guanajuato desde las épocas de Vicente Fox Quesada, que ahora se da golpes de pecho, pero que hicieron del tráfico de personas un verdadero negocio para la economía criminal por los contactos que existen entre Guanajuato y estados de la Unión Americana, en donde se explota precisamente a los migrantes con la complacencia de autoridades de ambos lados de los países. Entonces, ahí está el primer detalle, la reacción de Sinue, ojalá hubiera sido o haya sido por la primera razón, aunque sinceramente lo dudo. Y del otro lado, ¿qué es lo que pasa con el alcalde de Matehuala? Primero dice, ya los encontramos, no, señor, son 16 y los otros eran 23 por lo menos. Después señala, no, es que vienen de Guanajuato, no, eran centroamericanos, eran migrantes. Es decir, el hombre no estaba ni siquiera enterado de a quién estaban buscando, pero no porque sea tonto. Si empezamos a rascarle, el alcalde de Matehuala es un hombre que tiene acusaciones de vínculos con los Zetas. Los Zetas o el cártel, la organización delictiva que ustedes me digan, que tiene otro membrete, pero que a final de cuentas juegan el papel que estuvieron jugando los Zetas en esa zona desde Felipe Calderón Hinojosa, bajo la conducción de este hombre apellido Durán y conocido con el apodo del Homer, que era uno de los Zetas originales y que era el mandamás en ese sentido como grupo paramilitar en esa zona. Entonces, si le jalamos todavía más, no olvidemos que el gobernador de San Luis, su padre, fue señalado en su momento de ser uno de los padrinos políticos empresarios de los Zetas y de tener una excelente relación con el Homer y con Heriberto Lascano. Incluso cuando llega su hijo, este gobernador Gallardo, al poder en San Luis, muchas críticas lo señalaron directamente de ser parte de la narcopolítica de México. Entonces, esta desaparición y encuentro de este grupo de migrantes y de las otras 16 personas provenientes del Estado de México nos dejan en claro cómo operan los grupos paramilitares
en la región. ¿Por qué por un lado hay un grupo que dice a mí solamente me quitaron mis celulares, mi transporte me dejaron ir? Pero por el otro era un grupo de migrantes que estaba recorriendo su camino en el marco del negocio del tráfico de personas. ¿Por qué lo soltaron? Simple. Acabamos de tener una tragedia migrante en Juárez. A nadie le convenía. Otra más en Guanajuato o bien en San Luis Potosí. ¿No le parece? Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer. Déjenme sus comentarios y compartan, ya lo saben, compartan el canal. Denle like, es muy importante que le den like para que YouTube nos recomiende, por supuesto. Y, hombre, gracias de verdad por todo.